trabaja en SEMBA y trabaja en CEMIC, que es un hospital universitario, acá también de Buenos Aires, y tiene, bueno, una gran experiencia en el manejo de pacientes y en lo que hace a la investigación y a la educación. Así que Juan, nos vas a hablar, por favor, de fenotipos progresivos, si sos tan amable, y muchas gracias, Juancito. Gracias, Doc, por la presentación. De vuelta, gracias, Ramiro, por facilitarnos el espacio. Siempre es un placer para nosotros compartir estos momentos. Y sí, la idea es comentar en los próximos minutos algunos aspectos de la progresión en la enfermedad, que sin duda representa una situación que a veces nos genera muchas dificultades en el consultorio. Más que nada por algo puntual que yo voy a comentar, que es la identificación, pero temprana. De alguna manera, tarde o temprano, lo vamos a identificar a la progresión. Quizás hoy estamos poniendo más énfasis en la identificación temprano, cuando el paciente empieza a progresar sutilmente, porque podría llegar a tener una ventana de tratamiento desde el control inmunológico, más allá de la rehabilitación y la estimulación que vamos a hacer en el paciente desde instancias muy tempranas, acá por ahí enfocándonos más desde la terapia. Esto por ahí es la evolución de la enfermedad en el tiempo. Hoy tenemos bastante claro el concepto de la instancia preclínica, el momento en donde empieza a aparecer la clínica, las recaídas, la recuperación del paciente sin que deje secuelas, en principio, esas recaídas, y en la medida de que el paciente sigue teniendo recaídas, empieza a aparecer la acumulación de discapacidad, y en la medida de que eso progresa, la acumulación de discapacidad es mayor, y en un punto esa acumulación de discapacidad se independiza del fenómeno inflamatorio focal. El paciente deja de tener estas recaídas focales, deja de tener las lesiones en la resonancia y empieza a progresar independiente de las recaídas. Hoy entendemos que es un poco distinto esto al concepto antes de que inflamaba, recaía, se recuperaba y tardíamente progresaba. Existe algo de progresión desde el comienzo que es independiente de las recaídas, pero es menor. Lo que más solemos observar es que en la medida de que no se controle el componente inflamatorio, el paciente va a progresar. Quizás entendemos un poco más la inmunopatología atrás de la progresión. Al comienzo de la enfermedad hay mucha inflamación focal, mucha de esta entrada de lo periférico al sistema nervioso central con la formación de las lesiones que vemos en la resonancia en las secuencias convencionales y las recaídas. Y en la medida de que el proceso no se controla, esa entrada determina de que ya se compartimentalice la inflamación, se empiezan a acumular dentro del sistema nervioso central de una forma más difusa, los componentes, la inmunidad adaptativa del paciente, se empiezan a formar órganos linfoides terciarios dentro del sistema nervioso central, estos folículos linfoides, que llevan a perpetuar el daño y la lesión y la acumulación de discapacidad. Quizás esto es una forma de entender cómo hay una acumulación de discapacidad que depende de la inflamación focal. El paciente inflama focalmente y daña esa inflamación focal, daña los axones, daña la mielina, hay algo de reparación inicial, pero si el daño se sigue dando, si la inflamación se sigue dando, esa capacidad de reparación, de remielinización y de regeneración axonal se empieza a perder, y el paciente después entra en una instancia de independizarse de la inflamación, ya sea por la degeneración anterógrada, por la degeneración retrógrada, y porque empiezan a jugar otros componentes dentro de la acumulación de discapacidad que va más allá de la inmunidad adaptativa, de la inflamación focal y la liberación de citoquinas. Sobre todo, empiezan a jugar estos factores. Por un lado, al comienzo mucho de la inflamación focal, pero después empieza a jugar la activación microglial, que lleva a perpetuar este daño en el tiempo, independiente de la entrada de nuevas oleadas inflamatorias focales de esta inmunidad adaptativa. La disfunción energética, en la medida que se daña el axón, se repara, pero empieza a generarse una reparación que es deficitaria desde lo energético. Ese déficit de energía lleva a la liberación de radicales libres derivados del oxígeno y sobre todo a dificultades en el axón de desembarazarse de productos tóxicos como el calcio, el glutamato, y entonces eso lleva a acumular más discapacidad independiente de la inflamación focal. Se empieza a algo que vemos en el consultorio, es que el paciente no vuelve a tener recaídas, no le vemos más lesiones focales en la resonancia, pero va acumulando progresivamente discapacidad. Y es porque el fenómeno degenerativo a punto de partida de esta cascada que se va dando
empieza a ser responsable de la acumulación de discapacidad independiente de ver esas inflamaciones focales. ¿Cuán frecuentes son las formas progresivas? La forma secundaria progresiva como consecuencia del inicio de un fenotipo de recaída-remisión y una forma primaria progresiva, más o menos esto es difícil por ahí de estimar. Cristiano siempre se enoja cuando presento estos datos, pero es una forma de aproximarnos a entender cuán frecuente es posible ver estas formas en el consultorio. Weiss, en su análisis de casi 70.000 pacientes, encontró una frecuencia del 10% de formas secundarias progresivas y un 5% de primarias progresivas. Esto no en una foto, se hizo el análisis y se vio un 10% de esos 70.000, 7.000 pacientes eran formas secundarias progresivas. En Argentina hicimos un corte transversal también en el registro, y en el registro lo que encontramos, en ese momento no habíamos llegado a los 2.000 pacientes, casi un 7% tenía formas secundarias progresivas y un 5% eran formas primarias progresivas. O sea que no había tantas diferencias con los reportes de MS-Base en menos pacientes, y esto también a veces porque es discutible, porque depende mucho de las historias de las cortes. Uno por ahí lo extrapola, cuán frecuente es posible de ver en el consultorio, pero si uno tiene cortes de pacientes relativamente jóvenes o de reciente comienzo de la enfermedad, poco probable que encuentre esos porcentajes. Si uno tiene cortes de seguimiento mucho más largas, es probable que vea mucho más frecuentemente ese porcentaje. Y por supuesto que si uno empieza a ver con más detalle a los pacientes, es probable que baje esa vara de identificación y que la frecuencia también aumente. ¿Y esto por qué? Porque es variable la frecuencia. Sin duda es que hoy tenemos en claro cómo diagnosticar una forma primaria progresiva, porque los criterios diagnósticos desde el 2001 son claros en decir si el paciente tiene esto, esto o esto es una forma primaria progresiva. Si el paciente tiene síntomas que se van acumulando por al menos un año, y tenemos una diseminación en el espacio, cuando vamos al sistema nervioso central o a revisarlo, vemos que tiene varios territorios del sistema nervioso central, al menos 2 de los 3 clásicos, periventricular, yuxtacortical o infratentorial, con un compromiso en la médula, al menos 2 o más lesiones en la médula, y si a eso se suma la presencia de bandas sólido-clonales en el líquido y excluimos otras causas, tenemos un paciente que cumple el tiempo, que cumple el espacio, excluimos otras causas y tiene una esclerosis múltiple primaria progresiva. Siempre fue bastante claro, por más que a veces en el consultorio nos dificulta no identificar la recaída, ver una historia más insidiosa de cómo va progresando, pero los criterios diagnósticos están y siempre nos permitieron diferenciar una primaria progresiva de una fenotipo recaída-remisión. El gran problema siempre estaba en secundarias progresivas, en donde nunca hubo criterios diagnósticos. Teníamos alguna forma de aproximarnos, el paciente que tenía un fenotipo recaída-remisión y empezaba a progresar, independiente de las recaídas en un determinado tiempo, le poníamos el sello de secundaria progresiva, pero nunca hubo criterios consensuados mundialmente. Hace poco MS-Base hizo un análisis de todos los pacientes que tenían formas secundarias progresivas y intentó establecer cuáles eran los criterios diagnósticos que arrojaban más sensibilidad y especificidad para poder hacer un diagnóstico temprano de las formas secundarias progresivas. Y cuando empezó a hacer el análisis de casi 600 posibles definiciones o criterios diagnósticos, encontró que esto era lo más sensible y específico para diagnosticar una forma secundaria progresiva. Un paciente que tenía un fenotipo recaída-remisión, que empezaba a incrementar el EDSS en al menos un punto, ese incremento del EDSS era independiente de las recaídas, que al momento de empezar a progresar tenía que tener un EDSS como mínimo de 4 y que 2 de esos 4 puntos tenían que ser por afectación de la vía piramidal y que esa progresión en el tiempo se tenía que sostener por al menos 3 meses. Es decir, si teníamos una recaída-remisión que empezaba a incrementar el EDSS por al menos 3 meses y no había tenido una recaída y su EDSS en el momento de empezar a progresar era de 4, teníamos una forma secundaria progresiva. Quizás el punto más importante pasa por acá, por cuánto tiempo lo vamos a ver progresar para poder empezar a pensar y ponerle el sello de secundaria progresiva, y es donde por ahí todavía sigue habiendo discusión si tenemos que verlo durante 3 o 6 meses, pero más allá de ese tiempo, lo que hay consenso es que no tenemos que esperar un año o año y medio para identificar un paciente con una forma secundaria progresiva, sino que tenemos que estar muy atrás porque esa es la ventana
en donde más chance todavía tenemos de poder controlar la progresión. Porque esto es lo que se va dando en el paciente. Es una progresión en el contexto de actividad, progresión, puede seguir teniendo actividad y ya hay un punto en donde progresa independiente de la actividad. Y mientras haya actividad, podemos llegar a controlar porque sigue habiendo inflamación focal. ¿Por qué se da esta dificultad y esto de no tener o identificar formas o criterios diagnósticos? Porque siempre las herramientas que utilizamos en el consultorio o en los ensayos clínicos fueron poco sensibles. Y gran parte del problema pasaba porque se transfería la responsabilidad a los médicos. Los médicos tenían que revisar a los pacientes en tiempos muy cortos, es decir, verlos cada mes, cada 2 meses, para poder ver esta progresión. Y por lo general en consultorio vemos el paciente cada 3 meses, con suerte, con un poco menos de suerte, pero lo más común cada 6 meses, y hay pacientes que a veces los vemos una vez al año, y entonces ahí es donde se da esta dificultad. Hoy se están desarrollando algunas herramientas para poder identificar temprana la progresión. Quizás la herramienta que más evidencia tiene atrás, que más investigación tiene, es ProDiscuss Tool. Es una herramienta en donde se transfiere un poco de responsabilidad al paciente. En aquel paciente que tiene un fenotipo recaída-remisión, se evalúa si ha tenido o no ha tenido actividad en los últimos 6 meses, si ha tenido recaídas o nuevas lesiones en la resonancia, si los síntomas del EDCS, es decir, el examen físico empieza a empeorar, si se empeora el estatus visual, motor, todo lo que evaluamos en el EDCS desde la perspectiva del médico, y si ese empeoramiento impacta en el día a día y en las funciones del paciente. Si se dan esas 3 cosas de evaluación, uno va incorporando estos datos a la herramienta y la herramienta automáticamente hace un cálculo del riesgo de que ese paciente esté entrando en una forma secundaria progresiva. Es decir, lo que hace es analiza la totalidad de pacientes que validaron el sistema, que tuvieron síntomas similares, de acumular más o menos síntomas en ausencia de actividad, y establece cuál es el riesgo que puede llegar a tener el paciente que estamos viendo en consultorio de estar entrando en una forma secundaria progresiva. Esta quizás es una forma de empezar a transferir la responsabilidad a los pacientes y de seguir más de cerca para identificar rápidamente la progresión. ¿Por qué? Esto lo mencioné recién. Hoy las herramientas que básicamente usamos es el EDCS. El EDCS es muy poco sensible, por lo general cuando identifica la progresión ya pasó mucho tiempo. Se intentó mejorar el EDCS agregándole otros datos como el EDCS Plus, en donde se agregaba Nine-Hole Peg Test, o la prueba de 7.5 metros, pero de vuelta, en consultorio nos es difícil implementar esto con una regularidad que nos lleve a identificar rápidamente la progresión, y quizás el gran punto donde más se está pidiendo es, por un lado, algo que le venimos pidiendo mucho a la resonancia, que es estas técnicas cuantitativas, técnicas no convencionales, que nos permitan ver la progresión de la enfermedad independiente de la inflamación focal, esta tasa de atrofia, pero implementada desde el consultorio de una forma práctica y nos diga el paciente está entrando de una forma progresiva porque está degenerando, porque está atrofiando y no se ha visto inflamación. Hoy esto no está disponible, si bien se usa en el contexto de algunos ensayos clínicos del consultorio, no se aplica. La medición o la atrofia de la médula es otro punto que da mucha información, pero también es muy difícil de aplicar desde consultorio y solo queda nichado en los ensayos clínicos. Y otras herramientas como están siendo lo que es OCT. Ramiro al comienzo de la charla nos hablaba de distintas estrategias que sin dudas va a ir por ahí, de identificar de una forma precisa y mucho más práctica de lo que hoy han demostrado, por un lado, las resonancias. Quizás la resonancia en la medida que implemente estas volumetrías ya desde los resonadores podría ayudarnos. Otro de los puntos por donde quizás empiece a caminar la identificación temprana de la progresión es a través de neurofilamentos. Poder ver en sangre esas proteínas de la destrucción del citoesqueleto del axón y poder empezar a identificar en aquellos pacientes en los cuales se elevan los niveles de neurofilamentos el riesgo de que entren a progresión. Hay varios trabajos donde se ha encontrado una correlación con elevación de neurofilamentos
y entrada a formas progresivas, quizás el punto está, por un lado, en diseminar el uso y por otro lado, empezar a encontrar esos puntos de corte que nos diga si el paciente está por debajo de estos niveles, no hay riesgo. Si el paciente empieza a tener de forma sostenida esta elevación de neurofilamentos, estamos en presencia de una progresión temprana. ¿Y por qué es importante la identificación temprana del paciente con progresión? Algo que mencionábamos hace un rato, que lo vamos a identificar. Paciente, en un punto le vamos a decir, tenés una forma secundaria progresiva. El gran punto pasa por decírselo temprano. Por esto, porque hoy muchos de los tratamientos han sido evaluados en formas secundarias progresivas, muy pocos, prácticamente ninguno, demostró ser eficaz. En los últimos años por ahí vimos que siponimod sí para forma secundaria progresiva y ocrelizumab para primarias progresivas, pero esto sobre todo, más allá de entender un poco mejor la inmunopatología de esta instancia, es porque se empezó a seleccionar mejor a los pacientes que entraban a los ensayos clínicos. El caso de siponimod fue el primer tratamiento que demostró eficacia en los outcomes de progresión independiente de la actividad. Hizo 2 ensayos clínicos, un fase 2 y un fase 3, en donde incluyó pacientes con formas secundarias progresivas con actividad en el año previo, pero casi un 70% de los pacientes en el ensayo clínico fase 3 no había tenido actividad en el año previo, es decir, no había tenido lesiones focales en la resonancia y no había tenido recaídas, y en esos pacientes la progresión de la discapacidad fue significativamente menor con respecto a la rama placebo, en evitar la progresión a 3 y a 6 meses. O sea que se vio una reducción de la progresión y esto es independiente de controlar la actividad inflamatoria focal. Es decir, sobre el fenómeno, en principio inflamatorio difuso y sobre el fenómeno degenerativo. De ahí que siponimod fue aprobado en Estados Unidos, fue aprobado, está en vías de aprobación en Argentina, tiene aprobación de Europa, y esta aprobación es independiente de la actividad del paciente, por lo que mostró el ensayo clínico. El paciente que tenía actividad y que no tenía actividad reducía el riesgo de progresar la discapacidad. De ahí que siponimod es una estrategia para estas formas secundarias progresivas. De vuelta, por un lado, por entender mejor la inmunopatología, pero sobre todo por empezar a seleccionar mejor los pacientes que más se van a beneficiar de estas intervenciones. Y ocrelizumab es algo similar. Ocrelizumab, un anti-CD20 evaluado en pacientes con formas primarias progresivas. La rama de pacientes que recibieron ocrelizumab tuvieron una reducción en la progresión de la discapacidad tanto a 3 como a 6 meses con respecto a la rama placebo, y ese impacto también se dio en los outcomes de resonancia. Los pacientes tuvieron menos nuevas lesiones en la resonancia, en primarias progresivas, los que recibieron ocrelizumab, así como tuvieron una menor reducción del volumen de cerebro. O sea que demostró ser eficaz en esta instancia en pacientes con primarias progresivas en las cuales no habíamos tenido a la fecha resultados positivos. Desde el lado inflamatorio, hoy hay varios ensayos que siguen intentando evaluar la eficacia de controlar el componente inmunológico, y probablemente en la medida que se identifique mejor al paciente con una forma secundaria progresiva o primaria progresiva con y sin actividad, en momentos tempranos en donde está progresando, probablemente terminen mostrando la eficacia de controlar el fenómeno inflamatorio e intentar evitar la progresión. De ahí que el componente inflamatorio quizás tenga un control. El gran punto de deuda en esta población es el fenómeno de neuroprotección. Ahí no hay tratamientos a la fecha, hay muchísimos ensayos clínicos. Quizás el que más cerca estuvo fue el de Biotina. Biotina hizo 3 ensayos clínicos, de los cuales un ensayo clínico demostró una alta eficacia en mejorar el EDSS, mientras que los otros 2 tuvieron resultados dispares. De ahí que todavía se le pide un poco más de evaluación. Biotina apelando a, por un lado, mejorar la fuente energética del axón, por otro lado, estimular al precursor del oligodendrocito a que se diferencie y empiece a reparar, a generar mielina. Estos son los datos del ensayo clínico que más entusiasmó, la rama de pacientes que recibieron biotina en altas dosis, 100 miligramos 3 veces al día, 300 miligramos al día, tuvo una mejoría del EDSS muy significativa con respecto a quienes no lo recibieron, y esa mejoría se sostuvo durante los 2 años de tratamiento. Después esto no se terminó de evaluar, pero hoy muchas de los ensayos y las evaluaciones está en camino de intentar demostrar eficacia desde el fenómeno de neuroprotección, de evitar, junto con el evitar la inflamación, el fenómeno degenerativo. Uno de los puntos
sobre los cuales hoy se está trabajando, genera dudas y probablemente tengamos algunas respuestas más adelante, es hasta cuándo vamos a tratar a los pacientes, estas formas progresivas, tanto las primarias como secundarias progresivas, empezamos un tratamiento y cuándo definimos una falla, cuándo vemos que sigue progresando, que sigue acumulando el EDSS y decimos que ya el tratamiento que está utilizando no lo tiene que utilizar. Sigue siendo un punto de debate, quizás lo seguimos manejando desde la experiencia, es decir, ya en esta instancia, al no ver actividad, ni recaídas, ni lesiones en la resonancia, no tiene sentido, pero esperamos algo más de evidencia desde estos estudios de corte que nos digan en qué momento el paciente falla. Quizás los mensajes más importantes de progresión hoy pasan por estar atentos, el paciente tiene altas probabilidades de progresar y lo más importante es identificarlo temprano. Las herramientas más sensibles que hoy tenemos siguen siendo las clínicas, el EDSS agregándole otras herramientas como una EJPEG test, como la prueba de 7.5 metros, porque son las que más tenemos disponibilidad en el consultorio. Sin duda es que hay herramientas mucho más sensibles, como es complementar con resonancia para medir atrofia de más cerca, OCT para medir la reducción de la capa de células ganglionares de retina, probablemente neurofilamentos, pero todavía eso no lo tenemos en consultorio. De ahí que quizás un punto importante es estar atrás del paciente, estar atrás de los síntomas, de revisarlo y tener siempre presente la posibilidad de progresión. Tenerlo presente sobre todo para tomar decisiones. Si vemos que un paciente está progresando con el tratamiento que está recibiendo, tenemos que cambiar la estrategia porque si lo detectamos temprano en la progresión, tenemos todavía una ventana para intentar frenar el componente inflamatorio. Gracias. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Juan.